Iniciar la grabación, ¿ok? Bien, empezaremos con este ejercicio de la guía de ejercicios, el número 3. Bien, entonces tenemos el grosor, dice el grosor de una hoja de papel bond tamaño carta es de 0.095 milímetros. Si formamos una columna con 2000 hojas de papel acomodándolas una encima de la otra, ¿cuál será la altura de la columna de papel? La superficie del papel es 216 milímetros por 279 milímetros. Cantidad de masa por unidad de superficie de una hoja de papel es de 75 gramos por metro cuadrado. Considere el módulo de ion del papel 3.14 por 10 a la 4 pascales. Bien, entonces estos son los datos que nos dan. Ya es el módulo de un papel, bastante pequeñito, comparado con otros, ¿no? Cantidad de masa por unidad de superficie o por unidad de área, 75 gramos por metro cuadrado. Esto es un dato que nos dan siempre cuando nos venden los papeles en paquetes, ¿no? Papel bond o carta, tamaño oficio o tamaño carta. Entonces, esta información siempre tiene cantidad de masa por unidad de superficie, 75 gramos por metro cuadrado. Es decir, si el papel tuviera un metro cuadrado de tamaño, su masa sería 75 gramos, ¿no? Es lo que nos refiere. Bien, nos dan el grosor del papel también, 0.095 milímetros, el grosor, casi 0.1 milímetros, un poquito menos, y el área del papel, de tamaño carta, ¿no? De tamaño carta. Esta información también da en los paquetes de papel, cuando te ven el tamaño carta, con estas dimensiones te da. Muy bien, entonces nos piden calcular la altura de la columna de papel si estas las amontonamos 2000 hojas de papel una encima de la otra, ¿no? Como más o menos como está en el paquete, pero en un paquete creo que hay 500 hojas. Entonces es como pondríamos otros 3 paquetes más encima para tener un total de 2000 hojas. Entonces, esa altura nos preguntan cuánto va a llegar a ser, ya H. Bien, si los papeles no se deformarían, la altura de esta columna de hojas de papel sería 19 centímetros, que es lo que se ha conseguido multiplicando que es el grosor de un papel, 0.095 por 2000, ¿no? Por 2000, entonces el resultado final es 19 centímetros, ya haciendo esta operación. Por supuesto, esto hay que transformar a centímetros para que salga este resultado, ¿no? Bien, entonces, si todos los papeles tienen el mismo grosor y no se deforman, entonces la altura llegaría a 19 centímetros, cosa que en la realidad no va a ser así porque los papeles se deforman. Entonces la altura va a ser un poquito menos de 19 centímetros, ¿no? Si no se deformarían sería 19 centímetros, pero como se van a deformar, su altura viene a ser un poquito menos, ¿no? Se va a deformar debido al propio peso de los papeles. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Por ejemplo, el papel que está en el fondo, el último papel de abajo, es el que más se deforma, porque experimenta todo el peso de todos los otros papeles que están encima. Los 1999 papeles de encima son los que todo ese peso está presionando al papel de abajo y por lo tanto se hace más delgadito. Este es su grosor cuando no está deformado, 0.095 milímetros, y debido al peso de todos estos papeles, 1999 papeles encima, el grosor de este papel que está de abajo se hace más delgadito, se comprime más, se deforma. Entonces, se hace más delgadito que 0.095 milímetros, ¿ok? Es el que más se deforma. Ahora, los otros papeles que van ya más encima, la cantidad de papeles que están encima de los otros papeles que están un poco más arriba, es menos el peso, por lo tanto no se deforman tanto. Entonces, así cada vez que subimos, que ascendemos en la altura, los papeles de niveles superiores sufren menos deformación hasta llegar al último, el último papel que está encima no se deforma ya también. No se deforma porque es el último papel, está encima de todos y no hay ningún peso que lo esté afectando. Por lo tanto, no hay ninguna deformación. El grosor de este papel es 0.095 milímetros, ¿no? Entonces, ese es el... Disculpe, no se le escucha. Uy, perdón, a ver qué...
¿Qué problema tenemos? No, sí se lo escucha bien. Sí, mi micrófono está activado. Tal vez sus parlantes están su volumen bajo, así que podría revisar. Sí, problema de sus parlantes o audífonos debe ser. Necesito revíselo porque mi micrófono está activado. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces. ¿Dónde iba? Ya me olvidé. Bien, entonces el sistema va a terminar estando de esta forma. ¿Ya? Esta va a ser la altura final que va a tener esta columna de hojas, en realidad, ¿no? Porque, claro, acá estoy exagerando un poquito, se comprime, pero es para que se note, ¿no? Se comprime en realidad esta columna de hojas, si no llega a 19 centímetros, sino un poquito menos, debido a esa deformación que van a tener, en especial los papeles que están debajo, ¿ya? Bien, entonces vamos a calcular esta altura final, y para calcular esa altura final, lo que necesitamos saber, ya supongamos que hasta acá es la altura que tiene, la altura inicial, 19 centímetros. Entonces, para calcular esa altura final, lo que vamos a hacer es calcular esta deformación que existe en el papel debido a su propio peso. Esta deformación vamos a calcular, y una vez teniendo esta deformación, por una relación matemática, vamos a poder calcular la altura final que termina teniendo esta columna de hojas. ¿Ok? Entonces, esa es la estrategia. Una deformación por compresión debido a su propio peso. Bien, entonces, en este caso hay que determinar quién es la fuerza deformadora. En este caso, cuando se trata de compresión, en la mayoría de los casos, esa fuerza deformadora es la fuerza normal. Ya en este caso ya no es la fuerza de tensión, porque no es por estiramiento, ¿no? Que es en donde participa la fuerza tensora. Bien, entonces tenemos esta columna de hojas. Lo que vamos a hacer es un diagrama de fuerzas en el sistema para identificar cuál es esa fuerza normal, para justificar un poco por qué es la fuerza normal, la fuerza deformadora, y también para determinar cómo es que va cambiando esta fuerza, porque claramente si hay diferentes deformaciones en cada papel, porque el papel del fondo es el que más se deforma y el papel que está más arriba de todo es el que no se deforma nada. Entonces, se deforman distinto debido a que la fuerza deformadora en cada papel está actuando de distinta forma, con distinta magnitud. Entonces, este es un caso de fuerza variable también, ¿ya? De fuerza variable. Antes habíamos resuelto un problema donde hemos aplicado esta formulita, fuerza de deformación longitudinal, en el cual el área transversal era variable, ¿no? Entonces, en este caso vamos a trabajar con un ejercicio en el cual la fuerza deformadora ahora es variable, y vamos a identificar también cuál es esa fuerza deformadora, que en este caso viene a ser la normal. Muy bien, entonces nuestro sistema de referencias que estamos poniendo acá es en la base del suelo. Ahí es 0, nuestro sistema de referencias, y a una altura determinada es Y. Entonces, a esa Y positivo hacia arriba, ¿no? Entonces, a una determinada altura Y vamos a hacer el diagrama de fuerzas. Es decir, a partir de esta altura, estamos poniendo esta línea horizontal discontinua roja, en los papeles que están encima vamos a hacer el diagrama de fuerzas, ¿no? Visto de frente, así sería el sistema. Entonces, vamos a tomar toda esta cantidad de papeles que está por encima de esta línea divisoria roja, y ahí vamos a aplicar el diagrama de fuerzas, ¿no? En ese papel, todos esos que están oscurecidos un poco. Entonces, ese montón de papel, que quién sabe cuántos sean, y es variable, puede ser en cualquier punto, y justamente lo que vamos a demostrar, que la fuerza normal está en función de Y, ¿no? Y Y va a definir la posición de cada uno de los papeles, ¿no? Entonces, el peso de este montón de papeles por encima de esta línea horizontal roja es m'G, ¿no? La masa de todo este conjunto de papeles por su gravedad. No, M sería toda la masa de todos los papeles, de los 2000, y M' es la masa solo de todo este conjunto de papeles. Todo ese conjunto de papeles tiene una masa M'. Y por supuesto hay la fuerza normal, porque este papel de acá por encima de esta línea divisoria roja, este papel tiene una fuerza de contacto con el papel que está por debajo de esa línea divisoria, ¿no? Entonces en algún punto se dividen esos dos, entonces hay una fuerza de contacto entre esos dos papeles, la que está encima de esa línea roja y la que está debajo, ¿no? Entonces esa fuerza de contacto es la normal, es como si este conjunto de papeles estuviera apoyado en el piso, ¿no? Entonces sobre el suelo va a ejercer una fuerza normal. Lo mismo está ocurriendo con el papel
que está por debajo de todo este conjunto de papeles que estamos tomando. Entonces, hay una fuerza normal de contacto, entonces N es esa de ahí. ¿Ya? Entonces, en este caso, como el sistema está en equilibrio, esta sumatoria de fuerzas sería igual a 0. No, por la tercera ley de Newton, de acción y de acción, esta fuerza normal se repite en el mismo punto, solo que en dirección opuesta. ¿No? Considerando ahora este conjunto de papeles que están por debajo, esos consideramos para analizar las fuerzas que están actuando sobre ese conjunto de papeles. Entonces, esa misma normal se repite acá, y la normal, hay otra normal en este conjunto de papeles, por debajo de esa línea roja, otra normal, una fuerza que está actuando en el piso, ¿no? La fuerza normal de contacto en el piso. Entonces, claramente podemos ver que esas fuerzas normales son las que están aplicando compresión en este conjunto de papeles que está por debajo de esa línea roja. Entonces, esa es la fuerza deformadora acá, la fuerza normal, es la que ejecuta compresión. No, por supuesto, esa fuerza normal va a terminar relacionándose con el peso, pero la que actúa directamente es esa fuerza normal, y esa fuerza normal es variable, porque es distinta en esta línea roja, aplicada sobre esta línea roja, que es debido al peso de todos estos papeles por encima, ¿ya? Y este normal N total prima es distinta, es mucho más fuerte esta normal, porque es debido al peso de todos los papeles, Entonces la fuerza es variable, pero acá se puede ver claramente que esta fuerza normal es la que está encargada de generar compresión, ¿no? Por el diagrama de fuerzas. Bien, ahora determinaremos cómo es esa normal, ¿no? Ya está identificada acá la fuerza que genera esa compresión, entonces plantearemos la ecuación de cómo va variando esta fuerza, ¿no? Porque estamos viendo que es variable. Entonces vamos a encontrar justamente esa relación en función de Y. Bien, ahora trabajamos como si fuera todo un solo elemento, como todo está formado de un mismo papel. Entonces, como un solo elemento lo vamos a trabajar. Entonces haremos la sumatoria de fuerzas. N menos M'G igual a 0. ¿No? Vamos a utilizar esta fórmula para la deformación negativo, porque se trata de una deformación longitudinal por compresión. Bien, entonces este es el diagrama de fuerzas que estamos analizando, normal menos M'G igual a 0, porque no hay movimiento en el sistema, no hay aceleración. Este conjunto de papeles que hemos tomado no va a ascender o va a descender, está estático en esa posición. Entonces, por eso la sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿no? Lo que hemos hecho acá. Las fuerzas que en la vertical, esta sumatoria de fuerzas, por supuesto, en Y, normal menos M'G igual a 0, M'G que está restando, pasa al otro lado de la igualdad, a sumar, y definimos o realizamos una ecuación para definir cómo es este M', cómo es esta masa M'. La masa de este conjunto de papeles por encima de esta línea roja, que esta línea roja va a estar definida por Y. Entonces eso lo vamos a hacer a través de la densidad. Como todos son un mismo papel, lo consideramos como si todo fuera un solo material, así que la densidad siempre va a ser la misma, no importa qué cantidad de papel tomemos. Ya, entonces, la masa de todos los papeles dividido entre el volumen de todos los papeles, eso es la densidad, que seguramente hallamos lo mismo, el mismo valor de la densidad vamos a hallar si tomamos la masa de todo este pedacito de papeles por encima de la línea roja y lo dividimos entre el volumen de todo ese pedacito de papeles por encima de la línea roja. El mismo resultado vamos a obtener, la misma densidad, ¿no? Bien, entonces utilizamos estas dos partes de la igualdad para despejar M'. Entonces el volumen B' que está dividiendo pasaría a multiplicar, entonces la ecuación termina de esta forma, ¿no? Masa total sobre volumen total, y B' que estaba dividiendo, acá pasó a multiplicar. Ahora definimos cómo es volumen B'. Esta masa total sería la suma de la masa de las 2000 hojas, ¿ya? Determinamos la masa de una hoja y la multiplicamos por 2000, esa sería la masa total, ¿no? Que no es difícil hallarlo, lo vamos a hallar a través de esa definición de ese dato que nos dan en el conjunto de papeles, este dato de acá, 75 gramos sobre metro cuadrado. A través de eso vamos a hallar la masa de una hoja de papel, ya que ese dato siempre nos dan en los paquetes de hojas Bond, tamaño carta o oficio, siempre dan ese dato, ¿no? Con esas características están
hechas todos los papeles que utilizamos, la mayoría por decir. Bien, entonces calculemos B', este volumen B' que tenemos acá. El volumen formado por este conjunto de papeles por encima de la línea roja. Entonces, ese volumen es el volumen de una figura rectangular simplemente, ¿no? Entonces, es multiplicación de todos sus lados, por lo tanto. Entonces, ese volumen sería el área transversal A por la altura menos Y, H menos y por su área transversal, ¿no? A ver, viéndolo de lado, tendríamos algo así los papeles. Ya, algo así, no soy muy bueno dibujando. Ya, ahí están toda la columna de papeles. Entonces, esta línea roja va acá, ¿no? Por ahí va dividiendo. Entonces, todo este volumen necesitamos saber. Todo ese volumen de esta columna de hojas por encima de la línea roja. Entonces, el área que tiene esta hoja es A, que también nos dan ese dato, al tratarse de una hoja tamaño carta. Estas serían las dimensiones del área, ¿ya? Es decir, esta área que tenemos por encima de las hojas, ¿no? Eso es 216 milímetros por 279 milímetros, o si quieren 21.6 centímetros por 27.9 centímetros. Ya las dimensiones de una hoja buen tamaño carta. Entonces, eso es el área, ¿no? Tenemos esa área, que lo hemos anotado acá. Y a esa área le vamos a multiplicar por esto que sería la altura, ¿no? La altura. La multiplicación de sus dos lados ya está en el área, y la multiplicación por este tercer lado, es H, lo vamos a poner de esa forma para no confundirlo. Entonces, este H, si se dan cuenta, es la resta entre H minúscula menos Y. Es H minúscula menos Y. Y eso es lo que se ha notado acá. ¿Ok? Ese es el volumen B', todo el espacio que ocupa ese montón de hojitas por encima de esa línea discontinua roja. ¿Ok? Entonces todo eso es B'. B', ya está. El área, por supuesto, acá se simplifica. Por lo tanto, reemplazamos este M' en la ecuación. En la ecuación de la sumatoria de fuerzas que hemos realizado. Entonces, masa total sobre H ya no está el área porque se ha simplificado, porque H, este volumen B, no lo he mencionado, pero es bastante lógico, ¿no? Este volumen B es el volumen de todas las hojas, de las 2000 hojas. Entonces, sería esa misma área transversal superior multiplicado por la altura, que es H acá. Por eso lo hemos anotado de esta forma aquí, H. Entonces, se han simplificado, ya no está el área, y la ecuación termina de esta forma. Entonces, esta es la ecuación con la cual identificamos que la fuerza deformadora es variable. Es variable. ¿Ya? Y varía en función de Y, porque Y va a ir adoptando diferentes valores. Por ejemplo, cuando Y sea 0, estaríamos en la hojita del fondo, y es la que más sufre deformación porque es debido al peso de todas las hojas prácticamente, ¿no? Entonces, cuando Y es 0, acá tendríamos H nomás, entonces HH se simplifica, y tendríamos la masa de todas las hojas por la gravedad, el peso de todo el conjunto de hojas, ¿no? Sobre la última hoja, sobre la base de la última hoja, ¿no? Por ejemplo, cuando Y sea H, cuando estemos sobre la última hojita, ¿no? Y eso quiere decir que en ese punto Y vale H, según nuestro sistema de referencias. Entonces, cuando Y es H, perdón, es H, entonces H menos H se simplifican, H menos H 0, 0 por la gravedad, 0, 0 por esta masa total y dividido entre H, 0. Entonces la normal termina siendo 0, ¿no? Y bien, la última hojita por eso no se deforma, porque no hay ninguna fuerza deformadora aplicada sobre la hojita que está encima de todas, ¿no? No hay ningún peso, no hay ninguna otra hojita encima para comprimir. Bien, entonces esta ecuación expresa justamente lo que habíamos visto, ¿no? Esa fuerza variable, cómo es en cada una de las hojas, tomando como referencia la última y la del primero y la del último, ¿no? Y por supuesto también nos va a decir cuáles son la fuerza deformadora aplicada en cada una de las hojitas. Simplemente hay que darle la coordenada Y. Bien, ahí está. Entonces es la ecuación con que va deformando la fuerza
Entonces, esta fuerza vamos a utilizarla para reemplazarla en esta ecuación, ¿ya? Pero lo vamos a hacer bien porque como hemos identificado que la fuerza es variable, hay que utilizar esta ecuación, pero para que podamos utilizarla bien, hay que seleccionar un elemento diferencial, porque en un elemento diferencial todas las cantidades físicas son constantes, ¿no? Entonces, como es variable, lo más apropiado es utilizar de esa forma. Aplicado a un elemento diferencial, vamos a tener variables diferenciales, las despejamos e integramos. Bien, entonces el elemento diferencial que vamos a seleccionar es justamente a una altura y, ¿no? A una altura y, en esa posición seleccionamos un elemento diferencial. Es decir, podemos seleccionar una hojita, sería un buen ejemplo de un elemento diferencial. Una hojita que está en esta posición y, una hojita. Entonces, esa hojita es tan delgadita que su grosor es un diferencial. Ya, de esa forma lo podemos hacer. Entonces, el grosor es tan pequeño que su grosor es un diferencial de y. Por supuesto, acá yo le he dibujado un poco más grueso para que se entienda, ¿no? Pero es bien delgadito este elemento diferencial que estamos seleccionando. Entonces, ahí está. Este es el elemento diferencial que podríamos considerar que es una hojita nomás. Entonces, es tan delgadita esa hojita que las fuerzas de arriba y de abajo, las que le están comprimiendo, son las mismas, ¿no? La fuerza normal. Entonces, en esta hojita vamos a aplicar la fórmula de deformación longitudinal por compresión, ¿no? Recuerden que es compresión, por eso estamos utilizando el negativo, donde hemos visto que esta fuerza es la normal. Entonces, ahí reemplazamos, en esta ecuación reemplazamos la normal, que es esta ecuación que hemos determinado acá. Entonces, la fuerza es normal. Todo esto viene a representar la masa total, un poco directo lo hemos hecho. Esto sería la masa total, 2000 multiplicado por la masa de una hoja, que eso es la fórmula que tenemos acá, la masa total, ¿no? Esto sería 2000 multiplicado por la masa de una hoja. M nomás lo hemos puesto, la masa de una hoja, y M sub T, la masa total de las 2000 hojas. Entonces, eso tenemos ahí, H menos Y por G sobre H. ¿No? Todo eso es la fuerza normal dividida entre el área transversal de la fórmula de deformación longitudinal, en este caso por compresión. Menos porque se trata de compresión, la hojita, este elemento diferencial que hemos tomado, que sería como una hojita, es de las propias hojitas, ¿no? Entonces tiene módulo de ion de las hojitas. Entonces, por ahí no hay problema, está bien. La longitud inicial, L sería diferencial de Y. Esta sería esa longitud inicial, que eso es lo que va a deformar la fuerza compresora, va a hacer que se vuelva más pequeño este diferencial de Y, ¿no? Su longitud se va a achicar, solo que esta longitud es tan pequeña que en este caso lo estamos llamando el grosor de la hoja, ¿no? Entonces, esa longitud inicial es tan pequeña que es un diferencial de Y, acá, ¿no? En vez de la longitud, ¿no? Diferencial de Y. Recuerden que esta longitud que se está deformando siempre es paralela a la fuerza. Por ejemplo, cuando teníamos un cilindro, aquí le aplicábamos la fuerza deformadora, bueno, por tensión o por compresión, ¿no? Entonces, lo que se encarga de modificar es esta longitud, ¿no? Que es paralela a la fuerza. En la dirección donde se aplica la fuerza, en esa misma dirección se va a cambiar la dimensión L, es paralela. Y acá vemos que N es de esta forma y lo que es paralelo a la normal es justamente esa longitud. No tiene sentido que tomemos esta longitud, ¿no? Eso que lo tomemos como longitud, porque no es paralela a la fuerza, son perpendiculares, forman 90 grados, entonces no tiene sentido tomar a eso como L. ¿Okay? Claro, si estuviera aplicado aquí la fuerza normal, en esa dirección, sí sería correcto tomar L, pero no está aplicado ahí. No está aplicado de forma horizontal, está aplicado de forma vertical, en este caso. Por eso estamos tomando este diferencial de Y como longitud inicial, ¿ya? Si es que había esa duda. Y de forma proporcional, lo hemos hecho antes también, recordando un poco las proporcionalidades. La deformación es proporcional a la fuerza por la ley de Hooke, ¿no? La deformación es inversamente proporcional al área transversal y la deformación también es proporcional a la longitud inicial. Entonces, especialmente por este lado. Si la longitud inicial es tan pequeña, que es un diferencial, entonces de forma proporcional la deformación va a ser aún más pequeña, tanto que va a ser un diferencial también. Entonces, por esa proporcionalidad, la deformación termina siendo también un diferencial. Entonces, diferencial de la deformación, de esta forma lo estamos anotando acá.
Muy bien, ya está planteado la ecuación para este elemento diferencial. Ahora separamos las variables diferenciales e integramos. Al integrar vamos a ir sumando todos esos elementos diferenciales para poder conocer la deformación total de esta columna de hojas. Entonces, diferencial de y que está dividiendo pasa a multiplicar, y Young pasa a dividir, acá tenemos Young, acá tenemos el diferencial de y e integramos, ¿no? Despejamos el diferencial de la deformación e integramos. Entonces, integramos desde dónde tenemos ahí la columna de hojas de papel, ¿no? Las 2000 hojas. Entonces, este es nuestro sistema de referencias, ahí está el origen, 0. Entonces, ¿desde dónde vamos a variar? Desde cuando y vale 0, y vamos a ir sumando todos esos elementos diferenciales hasta cuando y vale h, ¿no? Desde 0 hasta h, para completar de sumar todas esas hojas. Por supuesto, todo esto lo estamos haciendo antes de la deformación, porque una vez que se deforma, todo va a cambiar, ¿no? La altura va a ser menor, las hojitas de las que están más al fondo van a ser un poquito más anchas, su área va a ser más grande que las que están encima, entonces todo cambia en el sistema después de la deformación. Por eso todo lo planteamos antes de la deformación, ¿no? Bien, por supuesto, cuando y es 0, entonces no hemos sumado ningún elemento diferencial, ¿no? Entonces no tiene sentido que haya deformación, por lo tanto la deformación es 0, y cuando y es h, tendríamos la deformación total de todas estas hojas, de las 2000 hojas. Muy bien, resolvemos. 2000 sale de la integral al ser constante, lo mismo que el módulo de Young, lo mismo que la masa de una hoja, y lo mismo que el área transversal, ¿no? Y h también. Entonces, tendríamos todo este despeje. Lo único que quedaría dentro de la integral sería h menos y, ¿no? Porque justamente esa es la variable integral, y. Entonces, todo lo que está multiplicando y dividiendo sale de la integral, ¿no? 200 mg, Young, h ya. H menos y queda dentro de la integral. La integral se distribuye en esta resta e integramos. La integral, por lo tanto, de esto sería hy, la integral de h, menos la integral de y cuadrado sobre 2. Entonces, tendríamos ese resultado de la integral. Y luego reemplazamos los límites de integración. Los límites de integración de 0 a h. Entonces, primero reemplazamos el límite superior en h, y luego reemplazamos el límite inferior. En este caso, podemos ver que el límite inferior no va a aportar nada, porque reemplazando y es 0, h por 0, 0, y 0 al cuadrado sobre 2, 0, 0 menos 0, 0, no va a aportar nada, ¿no? Entonces, el límite superior no va a ser el que aporta. Entonces, reemplazando h por y, que vale h por h cuadrado, y acá h cuadrado sobre 2, acá es como si tuviéramos 1 menos 1 medio, 1 menos 1 medio, 1 medio, ¿no? 1 medio. Entonces, h cuadrado sobre 2. Simplificamos un poco, ¿ya? Y también acá, 2000 entre 2, acá nos quedaría 1000. Entonces, la ecuación queda de esta forma. Acá nos falta un poco, podemos ir simplificando aún más. Acá vamos a reemplazar el área, 216 milímetros. Bueno, eso hay que transformar a metros, ¿no? 216 milímetros por 279, ese sería el área, ¿no? El área. Y para la masa también vamos a trabajar. La masa de una hojita, no sabemos cuánto es, pero sí conocemos la densidad de masa superficial, que es lo que hemos dado masa sobre A, ¿no? Es este dato de acá. Es este dato de acá. Masa por unidad de área o de superficie, 75 gramos sobre metro cuadrado. Entonces, 75 gramos sobre metro cuadrado. Entonces, esto transformamos al sistema internacional, ¿no? Porque esto está en gramos sobre metro cuadrado. En el área está bien metro cuadrado, pero en la masa no está en el sistema internacional, está en gramos. Hay que transformarlo a kilogramos. Entonces, esto sería 75 por 10 a la menos 3 kilogramos. Más sobre metro al cuadrado. ¿No? Lo que hemos hecho es kilo multiplicar al numerador y al denominador por kilo, ¿no? Kilo arriba, kilo abajo, por eso este kilo ha quedado acá arriba, y abajo tenemos un kilo, y ese kilo es por 10 a la 3, como está en el denominador, lo hemos subido al numerador, y a consecuencia de eso cambia de signo su potencia, por eso por 10 a la menos 3 acá, ¿no? Porque este kilo estaba abajo. En esa transformación simple hemos hecho, y eso es lo que tenemos acá. Masa sobre área
Eso es 75 por 10 a la menos 3. Entonces, directamente eso es lo que vamos a reemplazar. Ya, entonces, ahí está, 75 por 10 a la menos 3, masa sobre A, y todo lo demás ha quedado, ¿no? Ion GH. Y listo, entonces, gravedad 9.8, H es 19 centímetros antes de la deformación, ion es, no me acuerdo. Entonces, aquí está, ion que es 3.14 por 10 a la 4 pascales. Entonces ya está, con eso ya tenemos la deformación. Bien, lo voy a borrar todo. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la altura final. Entonces sucede que la deformación delta dl es longitud final menos longitud inicial. En este caso, como hemos calculado la deformación en la altura, en la longitud de la altura, entonces sería h final menos h inicial. H final es lo que estamos buscando cuando se deforma, porque el h inicial ya sabemos cuánto es, 19 centímetros, ¿no? Entonces, este delta D le vamos a reemplazar acá, lo vamos a hacer literal, ya lo vamos a hacer literal. También podríamos haber ya sacado el valor numérico y con el valor numérico haber trabajado acá. Ya, por ese camino también está bien, no hay problema. Pero para un poquito mejorar el álgebra lo haremos de forma literal. Entonces, h final menos h igual a delta, y en vez de delta todo esto estamos reemplazando. Entonces, despejamos h final, lo que quiere decir que h inicial que está restando pasa al otro lado a sumar, y al mismo tiempo factorizamos, ¿no? Este pasaría acá a sumar más h, entonces h se vuelve en un factor común, lo factorizamos, eso es lo que está ocurriendo acá, ¿no? Entonces h está factorizado, por eso 1 positivo, porque este, como estaba restando, pasa al lado derecho de la igualdad a sumar, entonces por eso 1 de la factorización, 1000g, ya no hay h porque lo hemos factorizado, sobre el módulo de ion por 75 por 10 a la menos 3. Ahora sí, en esto podemos reemplazar todos los valores, el módulo de Young, la gravedad, y aquí h que es 19 centímetros. Bueno, en este caso lo estamos reemplazando por 2000 por el grosor de una hoja. Ya 2000 en vez de 19 centímetros. 19 ya podríamos haberlo reemplazado directamente, pero así lo hemos hecho, ¿no? Este es el grosor de una hoja, como tenemos 2000 hojas acá, la altura final es 2000 por el grosor de una hoja, es lo que estamos reemplazando. Que eso sale 19. Bien, acá un poco de quilombo me he hecho, ¿no? Un poquito más directo era que lo era directo reemplazar 19 centímetros o en metros 0.19. Bien, bien, pero así lo he hecho. Así que los reemplazamos todos estos valores y el resultado final en metros sale este valor, 0.1855, que en centímetros sería 18.55 centímetros, ¿no? Menor a la altura que tendría las hojitas si no se deformarían 19 centímetros. Pero la altura real que van a tener debido a la deformación de su propio peso es 18.55 centímetros. ¿Ok? Muy bien. Esa es entonces la altura final que van a tener las hojitas. Muy bien, sería en este ejercicio, jóvenes. ¿Alguna pregunta que tengan acá? ¿Algo que no se ha entendido? ¿Alguna observación? Nada, ¿no? Muy bien. Seguiremos con este segundo ejercicio. Ahora vamos a combinar ambos. El ejercicio número 43 de la guía de ejercicios. Ahora vamos a combinar ambos. Antes habíamos resuelto un problema con área transversal variable. El área variable en la formulita, ¿no? En la fórmula de formación longitudinal, ¿no? Ya sea por tensión o por compresión. Lo que teníamos era que antes habíamos resuelto con área variable, ¿no? El anterior ejercicio que hemos resuelto es con fuerza variable. Ahora los vamos a combinar. Ahora ambos van a variar al mismo tiempo. Este es un ejemplo de eso, este ejercicio. Muy bien. Entonces, tenemos este diagrama. Considera una pirámide de base circular con un masa M, diámetro en la base D y una altura sin deformar H. Si la pirámide tiene un módulo de Young Y, determine la deformación bajo su propio peso. Muy similar al anterior ejercicio, pero la diferencia es que en este caso la superficie transversal va cambiando, porque en la base tiene un área circular con un diámetro de mayúscula, esa sería el área, pero esa área va cambiando. Por ejemplo, si lo tomamos en este punto, esa área transversal entonces es más pequeñita, y en el
pico más alto ya no hay área transversal, ¿no? Ya se hace cero en ese punto. Entonces, esa área transversal va cambiando. Entonces, se deforma bajo su propio peso. Igual la fuerza deformadora va a ser normal, que como se deforma bajo su propio peso, igual la fuerza normal también sería variable, y en este caso el área transversal también es variable. En el caso de las hojitas, la fuerza deformadora era variable, pero el área transversal era la misma siempre, la misma siempre. Es decir, si tenemos esa columna de hojitas, el área en la base era esto, ¿no? Ese es el área en la base, ¿no? Y el área en la parte superior es esta también, que es la misma, ¿no? Entonces, el área no cambiaba en el caso de las hojitas de papel. En este caso sí, cambia la fuerza normal y el área. Bien, pero no es tan complicado como parece. Bien, entonces calculemos la deformación bajo su propio peso. Estamos pidiendo es delta D, ¿no? ¿Cuánto es delta D? El problema es literal. Bien, entonces, la misma estrategia. Hay que seleccionar un elemento diferencial porque en este caso tenemos dos variables. Visto de frente, esa sería la pirámide de base circular. Ahí está cuando no está deformado. Entonces vamos a plantear un sistema de referencias. Acá justamente en el centro de la base es el origen de coordenadas, X positivo a la derecha y Y positivo hacia arriba, ¿no? Entonces, a una altura Y, vamos a tomar una línea horizontal roja, en la cual en este pedacito de pirámide, por encima de esa línea roja, vamos a tomar ese conjunto de masas y ahí vamos a diagramar las fuerzas. Es como si realizaríamos un corte acá y en todo esto realizamos el diagrama de fuerzas, ¿no? En todo ese conjunto. Entonces, a una altura Y, a partir de ese centro, tiene un radio X, si quieren, la base, ¿no? O el extremo de la pirámide se encuentra hasta una distancia X, que si se dan cuenta, eso vendría a ser el radio de la base circular de este pedacito de la pirámide que estamos tomando. Y ese radio va variando en función a X, porque en la base este radio vale todo esto, es un poquito más grande, y a medida que ascendemos, X se hace más pequeño, es decir, que X sería el radio. Entonces, X y Y están cambiando, están relacionados, porque a medida que Y se hace más grande, X se hace más pequeño. ¿Okay? Bien, diagrama de fuerzas, M', es como si hubiéramos realizado un corte y acá mismo hubiéramos puesto este pedazo de pirámide. Entonces, como ya son diferentes, hay una fuerza de contacto en esta línea horizontal roja, ¿no? Y esa fuerza de contacto es la normal, que esa es la encargada de generar la deformación en el sistema, ¿no? Como hemos dicho, en la base el radio es la mitad del diámetro, que es el dato que nos dan, y h es la altura de la pirámide sin deformar. Normal menos m'g igual a 0, por lo tanto la normal igual a m'g. Hay que determinar m' cuánto es, y eso lo vamos a hacer por la definición de densidad. Masa de toda la pirámide dividida entre el volumen de toda la pirámide es igual a la masa de este pedacito de pirámide por encima de la línea roja, dividido entre el volumen de ese mismo pedacito de pirámide, ¿no? El cociente siempre es el mismo, que es la densidad. Entonces, utilizando estas dos igualdades, despejamos m', b' que está dividiendo, pasa a multiplicar. Ahora hay que definir cuánto es B'. No, B es el volumen de una pirámide. Bien, entonces, acá como un cálculo extra más o menos opcional, que también podemos conocer cuánto es el volumen de una pirámide de base circular, y en base a eso reemplazarlo acá. Lo que vamos a hacer es calcular ese volumen, ¿ya? Un poquito para tener esa información más. Entonces, a una altura Y, utilizando el mismo sistema de referencias que hemos planteado, vamos a calcular el volumen de este disco, ¿no? Entonces, es como hacer un corte transversal, un elemento diferencial estamos seleccionando y queda como un disco, como una monedita, como una moneda, ¿no? Que ya antes ya lo hemos visto. Entonces, calculamos el volumen de esta moneda, como es un elemento diferencial, sería el diferencial del volumen. Entonces, queda como un disco o como un cilindro de altura bien pequeñita. Entonces sería el área de la circunferencia, que es pi por el radio al cuadrado. En este caso, x viene a ser el radio, no sé si se nota acá, ¿no? Como lo hemos manifestado antes, ¿no? X viene a ser el radio, entonces pi por x al cuadrado, por la altura, que es un diferencial de y. Ese sería el diferencial del volumen de este elemento diferencial, de esta monedita bien delgadita. Ya integramos para conocer el volumen de toda esta pirámide de base circular. Integramos. La variable integral a integrar es y, entonces
En Y iríamos desde Y0 hasta la otra punta de la pirámide, que sería cuando Y vale H, ¿no? Por eso desde 0 hasta H, y de esa forma obtendríamos el volumen total de esta pirámide de base circular. Pi sale de la integral al ser constante, pero X no, y hay que establecer la relación que tienen X y Y para poder integrar, ¿no? Porque según va variando Y, también va variando X, porque cuando Y vale 0, X vale de medios, ¿no? Y es bastante grande, y cuando Y vale H, X vale 0, ¿no? Porque acá ya no hay circunferencia, ya no hay área, ya no hay radio, se hace 0. Entonces hay una relación entre ambos. Y esa relación se va a definir por la ecuación de la línea recta que va en contorno a esta inclinación de la pirámide, ¿no? Entonces, la ecuación de esa línea recta es la que va a definir la relación funcional de Y en función de X, la ecuación de esta línea recta, que como lo estamos viendo, tiene pendiente negativa. Tiene pendiente negativa. Entonces, esa ecuación es de esta forma, ¿no? Entonces, Y igual a mx más b, ¿no? La pendiente y b, el valor de Y cuando x es 0. El valor de Y cuando x es 0, es decir, cuando x se haga 0, Y es b, ¿no es cierto? Entonces, cuando x se haga 0, entonces, ¿Y en qué punto estamos acá? Justamente en la parte superior de la pirámide. Y en ese punto Y vale h, ¿no? Y vale h. Entonces, B vale h y la pendiente es esta de acá. Acá tenemos un triángulo rectángulo para la pendiente que es negativa por el grado o la forma de inclinación que tiene la recta, menos delta de Y sobre delta de X. Entonces, la pendiente que estamos utilizando, o el triángulo rectángulo, es todo esto. ¿Ya? Donde esta inclinación de la pirámide sería la hipotenusa. Entonces, todo esta la recta triángulo rectángulo que estamos analizando, todo esto vendría a ser delta de Y, que si se fijan bien, sería H, y todo esto de acá sería delta de X, que si se fijan es de medios, el radio. Entonces, delta de Y es H sobre delta de X, que es el radio, R. Y negativo por la naturaleza de inclinación que tiene esa recta, ¿no? Por eso acá, menos H sobre R, dependiente negativo. No, claro, si la recta fuera de esta naturaleza, con ese grado de inclinación, la pendiente sería positiva, ¿no? Pero como es de esta naturaleza, la pendiente termina siendo negativa. Bien, ya está la ecuación de la línea recta. De acá despejamos x para poder reemplazar en esta integral y así poder resolver la integral. Entonces, despejando x. Bien, acá vamos a aplicar otra, me estaba equivocando. Claro, por ese camino también está bien, despejar x, reemplazar acá y luego resolver la integral porque ya va a estar en función de y. Acá lo que estamos aplicando es cambiar el diferencial. Entonces, el diferencial de y que tenemos acá lo vamos a cambiar por el diferencial de x para que podamos integrar. Entonces, para hacer eso, lo que se ha hecho es derivar esta ecuación respecto a x o sacar el diferencial de y. Entonces, derivada de esto respecto a x menos h sobre r por el diferencial de x y derivada de esto que es una constante 0, ¿no? Entonces, este tendríamos el diferencial de y eso lo reemplazamos acá. No, pero con eso hay que tener cuidado también con el límite de integración, que estos límites se han establecido para y. Y lo que vamos a obtener haciendo eso es los límites para x. Entonces está, en función de x. Todo esto vendría a ser el diferencial de y. Es lo que se reemplaza. Menos h sobre r, diferencial de x. Resolvemos la integral, menos h sobre r, sale de la integral, lo mismo que pi. Dentro de la integral tenemos x cuadrado, su integral x cubo sobre 3, ¿no? Bien, acá se ha cambiado los límites de integración, que era para era para y, ¿no? Estos límites eran para y, y se lo ha cambiado utilizando esta misma ecuación para x, ¿no? Para x. Entonces, explico lo que se ha hecho. De acá se ha despejado x, y se le ha reemplazado los límites de y para ver a cuánto tiende x. Entonces, de acá despejando x, tendríamos h sobre r, x, este que está sumando, pasa al lado izquierdo, está restando, pasa al lado izquierdo a sumar, y acá h se queda, y que está sumando en el lado izquierdo, pasa al lado derecho a restar ya también. Entonces, todo multiplicamos
por R y dividimos entre H. ¿No? Al dividir entre H y multiplicar por R, de esa forma nos libramos de H y R que multiplica X. Entonces acá tendríamos R, ¿no? Todo estamos multiplicando por R y dividiendo entre H, a todo. De esa forma, H con H y R con R se van. Entonces, con este primer término, H con H se van y R por 1, R nos queda acá, menos R sobre H por Y. Eso nos quedaría, ¿no? De despejar X. Bien, acá se ha reemplazado Y igual a 0. Y igual a 0, ¿no? Este es un límite para Y. Vamos a cambiar los límites para que estén acordes a X, porque X es lo que estamos integrando. Entonces, si acá reemplazamos Y es 0, entonces todo esto se hace 0. 0 por R sobre H es 0. Entonces, R menos 0, R no más. Entonces, cuando la variable integral es X, entonces el límite de integración debe ser R mayúscula, ¿no? R mayúscula. Ahora reemplazamos el límite superior para saber a qué límite va a tender X. Entonces, el límite superior es H. Entonces, cuando Y vale H, entonces H con H se van a simplificar y menos R vamos a tener. Entonces, R menos R, entonces X termina siendo 0. Entonces, esos son los límites que se han reemplazado. Estos límites que hemos puesto acá son para Y, y estos límites que estamos hallando son para X, de R a 0. Y es lo que tenemos acá, lo que se ha puesto acá, de R hasta 0, ¿no? Estos límites ya son acordes para X, porque X es la variable que estamos integrando acá. Entonces, la integral de X cuadrado, X cubo sobre 3, evaluado entre estos límites de integración, de R a 0. Entonces, límite superior, 0, todo se hace 0, ¿no? Todo se hace 0, reemplazando el límite superior en X, 0 al cubo 0, entre T 0, multiplicado por todo esto 0, y reemplazando R límite inferior menos el límite inferior, entonces R al cubo tendríamos acá, simplificándose con este R cuadrado terminaríamos teniendo, ¿no? Entonces, menos, porque estamos reemplazando el límite inferior, R al cubo sobre 3. Menos con este menos, positivo al final, este se simplifica con este R cuadrado por S, entonces pi h R cuadrado sobre 3. Ese sería el volumen de este cilindro, perdón, de esta pirámide de base circular, que podríamos haberlo obtenido por fórmula también, ¿no? Entonces, un poquito para juguetear un poco con las matemáticas igual. Bien, entonces, la masa prima, continuemos acá, ¿no? Entonces, acá nos habíamos quedado para calcular este volumen B', ya lo tenemos calculado. Bueno, en realidad lo que hemos calculado es el volumen total. Y el volumen total es lo que hemos calculado. Pero a partir de ahí ya el volumen prima se puede calcular también, pues bien sencillo. Entonces, reemplazamos acá esos volúmenes. Bien, el volumen total lo hemos calculado, que es, ¿dónde está? Es este de acá, pi h r cuadrado sobre 3. Ese es el volumen total, que está reemplazado acá. El volumen total. Y este vendría a ser el volumen prima. Bien, ¿cómo se ha determinado ese volumen prima? Acá lo voy a dibujar. Esa es la pirámide que teníamos, ¿no? Donde todo su volumen es B, que ya lo tenemos calculado. Lo que queremos calcular es el volumen a una altura Y. A una altura Y, ¿no? De esa línea horizontal roja que teníamos, porque aquí estamos haciendo el diagrama de fuerzas y todo esto es B'. ¿Ya? Entonces, este es el volumen total de una pirámide de base circular. Y el volumen B' que tenemos acá encima también es una pirámide de base circular, solo que una pirámide de base circular más pequeñita nada más, ¿no? También es una pirámide. Entonces, este mismo volumen también aplica. Entonces, pi tercios, ¿no? Ese sería su volumen pi tercios por su altura. La altura de toda la pirámide, de toda, es h. En este caso, la altura de esta pirámide que estamos queriendo calcular su volumen, h minúscula la voy a poner, esa altura sería h menos y. ¿Ya? Si quieren, acá ponemos su h minúscula de este pedacito de pirámide que estamos calculando por encima de esa línea divisoria, por su base, por su radio al cuadrado, el radio cuadrado de la base, por supuesto, ¿no? Y en la base, esta pirámide tiene un radio x, ¿no? Entonces, por x al cuadrado. Entonces, este B' sería pi tercios, como estamos viendo, ese h, esa altura, aquí está, es h mayúscula menos y por x al cuadrado, ¿no? Ese es el volumen B', que en base al volumen de toda la pirámide de base circular,
Lo hemos planteado porque este pedacito de pirámide por encima de esta línea divisoria, ¿no? También es una pirámide de base circular, entonces también aplica ese volumen. Y eso es lo que se ha notado acá. Todo esto es B', ¿ya? Por si no se entiende. Un poco más directo lo he reemplazado acá. Bien, continuemos entonces. A partir de ahí realizamos algunas simplificaciones, porque acá se puede simplificar pi con pi, también 3 con 3. ¿No? Entonces, esta sería la fuerza normal. Entonces, este M' reemplazamos, y acá mismo lo voy a hacer. Habíamos visto que n menos m'g es igual a 0, despejando, la normal es igual a m'g, ¿no? Entonces, ese M', reemplazando acá, tendríamos esto, ¿no? Pi tercio se ha simplificado ya. Entonces, m sobre hr cuadrado, h menos y por x cuadrado, y todo eso por la gravedad. Todo esto vendría a ser M'. Bien, ahí se ha reemplazado. Ya tenemos la normal. Ahora podemos reemplazarlo en la fórmula de deformación longitudinal, en este caso por compresión, como es por compresión negativo, ¿no? Negativo, es el negativo importante. Entonces, esta normal viene a reemplazar acá, ¿no? Y el área transversal, tomamos el área de un elemento diferencial. Entonces, el mismo sistemita vamos a utilizar, es decir, este mismo sistemita de acá, en este elemento diferencial que estamos seleccionando, que vendría a ser este, acá vamos a aplicar esa fórmula de deformación longitudinal, porque en acá es donde se está aplicando esas fuerzas compresoras, la normal. Entonces, acá vamos a aplicar fuerza sobre área igual menos módulo de Young, delta L sobre L. Acá este es igual. La fuerza normal, la fuerza deformadora vendría a ser la fuerza normal, lo que hemos determinado. El área sería el área de esta circunferencia, en este elemento diferencial, que sería pi por el radio al cuadrado. Pi, y el radio acá estamos viendo que es x, pi por x al cuadrado. Módulo de Young, su longitud inicial sería diferencial de y. ¿Ya? Es lo que vamos a hacer. Bien, entonces, aplicado acá, bueno, es lo mismo que he escrito antes, solo que un poco más directo. Entonces, aplicado acá, F es la fuerza normal, acá lo hemos reemplazado, ¿no? mh menos yx cuadrado g sobre hr cuadrado, eso es lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Todo eso, todo esto es la fuerza deformadora normal que viene a reemplazar acá. Entonces, eso se ha reemplazado aquí. Se nota, ¿no? Y este es el área transversal que está dividiendo. Menos el módulo de Young, la longitud inicial diferencial de y, y de forma proporcional, si la longitud inicial es tan pequeña que es un diferencial, entonces la deformación también es tan pequeña que es un diferencial también, ¿no? De las proporcionalidades que habíamos mencionado antes. Lo vuelvo a escribir acá, ¿no? Entonces, esa proporcionalidad que estamos utilizando es esta de acá, ¿no? Si la longitud inicial es tan pequeña como es proporcional a la deformación, es muy pequeña tanto que es diferencial, entonces la deformación es igual mucho más pequeña que también es un diferencial. Bien, despejamos. Módulo de Young pasa a dividir, el diferencial de y pasa a multiplicar. Bueno, acá no lo he despejado todavía porque se ha reemplazado el área transversal, como habíamos dicho, pi x al cuadrado, ¿no? Porque acá el radio es x en este elemento diferencial. Ahora sí, despejando, Young, por eso en el denominador, diferencial de y pasó a multiplicar. Los límites de integración, teníamos la pirámide desde la base, en ese punto y vale 0, hasta llegar a la punta superior de la pirámide, que en ese punto y vale h, ¿no? Y de forma proporcional, de esta forma también irían los límites de integral en la deformación. Esta integral es bastante sencilla, todo termina siendo la deformación total, o la deformación total menos 0 si quieren, y eso termina siendo deformación delta L nomás. Por lo tanto, la masa sale de la integral, lo mismo que todo este denominador, también la gravedad, h menos y queda dentro de la integral. No, y acá tuvimos una muy buena suerte de que se han eliminado los x cuadrados, ¿no? El área pi x cuadrado, y acá el x cuadrado del numerador se han simplificado, entonces no tenemos y x al cuadrado acá. Si tuviéramos x, eso sí sería un problema, ¿no? Porque hemos visto que y con x va cambiando, entonces ambos están relacionadas por esta ecuación. Entonces, de acá habría que despejar x y reemplazarla en función de y. A ver, no me acuerdo cómo era el despeje.
A ver, era... un segundito, y menos h era r menos r sobre h, creo, ¿no? Bien, de esta forma sería despejando x. Si hubiera existido x en esa ecuación, esa relación funcional hubiéramos tenido que reemplazar acá, y la integral, por supuesto, se hubiera hecho más complicada. La ventaja en este sistema es que se han simplificado muy bien por ese lado, entonces ya no tenemos ese problema del x, y esta integral es bastante sencilla al final de cuentas, ¿no? Esta integral es hy menos y cuadrado sobre 2. Muy parecido a lo que teníamos en el problema anterior. Reemplazamos límite superior, límite inferior no aporta nada, porque acá tendríamos 0 por h, 0, 0 al cuadrado sobre 2, 0. Entonces, h nomás empezamos acá, lo mismo, 1 menos 1 medio h cuadrado, y se simplifica este h con este cuadrado, y termina de esta forma, ¿no? mg, el 2 que viene acá, módulo de Young, r cuadrado por pi. Esto lo ponemos en función del diámetro, porque el diámetro de la pirámide es lo que nos dan, ¿no? Pero sabemos cómo se relaciona, la mitad del diámetro es el radio. Por lo tanto, acá reemplazando, tendríamos d cuadrado sobre 2 al cuadrado, ¿no? D cuadrado sobre 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, un 4 vendría en el numerador, y con este 2 se simplifica, y por eso en el numerador termina estando 2. Ya eso para aclarar, ¿no? Es decir, el radio es de medios, como acá está elevado al cuadrado el radio, eso es de esta forma también, d sobre 2 al cuadrado, entonces r cuadrado sería d cuadrado sobre 4, ¿ya? Bien, no vayan a confundirse, he visto muchos errores también en ese desarrollo matemático, son triviales y bien sencillitos, esos errores, uno no puede creer que los cometa, pero los cometen, ¿no? A veces se confían tanto en ese reemplazo sencillo matemático que se equivocan, es decir, reemplazan r cuadrado como d cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces, si los reemplazarían ahí, con este 2 se simplifica y no habría 2 acá, pero eso está mal, ¿no? Porque este cuadrado va a afectar a ambos, ¿no? Entonces, son triviales. Entonces, cuando son así tan sencillitos, bueno, ya está acostumbrado a manejar esto, entonces los reemplazas rápidamente y no se percata de esos errorcitos, ¿no? De esas equivocaciones. Entonces, esto por supuesto está mal. Y aquí, por supuesto, sí está el 2. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta acá. Esos cuidaditos hay que tenerlos siempre, ¿ya? Ser cuidadoso. Muy bien, ese sería el problema, la solución en este ejercicio, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta o alguna observación en este ejercicio? Que sea extendido. Dime. Y buenas tardes, una consulta. Cuando hace la integración, el h del denominador no debería quedarse la integración igual. ¿O por qué sale como constante? Ah, ya, en acá, ¿no? Sí, en esa parte. Sí, sale porque en este caso es una división, entonces está dividiendo, y sale porque h es una condición inicial del sistema, ¿no? H es antes de la deformación, es decir, nuestra pirámide tiene una altura h cuando no está deformado, ¿no? La altura sin deformar es h. Entonces, las propiedades que acá hemos reemplazado son condiciones iniciales del sistema. Entonces, acá también sale de la integral h, ¿no? Y en acá también sale en el numerador. Acá lo detallaremos un poco más. No es que hemos integrado h, sino que ha salido también de la integral. Es decir, en acá, el desarrollo, la integral se distribuye, ¿no? Acá delta dl sería menos mg Young h r cuadrado pi. Acá vamos a hacer un corchete, y lo que tendríamos que hacer acá es integrar. Esta integral se distribuye a ambos, ¿no? Es distributiva respecto a la suma y a la resta. H diferencial de y menos integral de y diferencial de y. Así sería, ¿no? Un poco más haciéndolo paso a paso. Está muy directo lo hecho, ¿no? Entonces, acá también sale esta h de la integral. Sale de la integral. Es decir, todo esto es lo mismo. En el corchete nos concentraremos. Entonces, acá sería h integral diferencial de y menos, ya acá y a la 1 es, entonces integral es y cuadrado sobre 2, ¿no? Y la integral de este diferencial de y termina siendo y. Entonces, por eso termina siendo hy menos y cuadrado sobre 2, ¿no? La integral acá, ¿no?
pero acá sale porque H es una condición inicial del sistema. Entonces, al ser una condición inicial, sale de la integral. De la misma manera como ha salido pi r cuadrado, esto que representa el área, entonces el área es una condición inicial también del sistema, entonces sale de la integral. Porque en la formulita, esas cantidades las reemplazamos antes de la formación, ¿no? La longitud inicial y el área transversal en el sistema son antes de la deformación, porque después cambia, ¿no? En un cilindro, por ejemplo, en la teoría lo que hemos llevado, este cilindro si tiene longitud L y área transversal A, entonces esos datos se reemplazan en esta ecuación de deformación longitudinal, porque esto termina siendo diferente después de la deformación, se vuelve más largo el cilindro y su área se vuelve más pequeña, ¿no? Entonces, son cantidades que se reemplazan antes de la deformación, por lo tanto, son de las condiciones iniciales del sistema, antes de la deformación, entonces, al depender solo de las condiciones iniciales, son constantes, que salen de la integral, ¿no? Entonces, por eso salió H, ¿no? En acá también, acá da la impresión de que hubiéramos integrado H, ¿no? Pero no, H también salió de la integral, y como podemos verlo acá, también salió de la integral, y integral diferencial de y, esa integral termina siendo y. Muchas gracias, ingeniero. Ok. ¿Alguna pregunta más? Sí, dígame, señorita. La primera parte de la gráfica, por favor, del triángulo. ¿Esta de acá? Sí, por favor. Ya. Entonces, es muy parecido a lo que se hizo con las hojitas de papel, ¿no? Entonces, se ha tomado un pedazo de este triángulo, de esta pirámide circular, de base circular. Entonces, el pedacito a analizar es todo eso, ¿no? Entonces, en todo eso está actuando su peso de ese pedacito, m'G, y por contacto, en este punto, por contacto con este pedazo de la parte inferior del triángulo, de la pirámide, ahí tenemos una fuerza normal de contacto que está apuntada hacia arriba, ¿no? Que como lo he pintado negro, acá se perdió un poquito el vector. Entonces eso sería, ¿no? Acá hemos hecho sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces, por supuesto, en Y solo hay fuerzas verticales, entonces tenemos la normal y hacia abajo el peso, m'G, pasó a restar al otro lado de la igualdad. Y luego nos concentramos en calcular cuánto es este m'G a través de la densidad, ¿no? La masa de toda la pirámide dividida entre el volumen de toda la pirámide es lo mismo que la masa de esta pirámide pequeñita, por encima de esta división roja, dividido entre el volumen de este mismo pedacito de pirámide por encima de esta línea roja, ¿no? Es el mismo, ese cociente también es la densidad del material con el cual está hecho esta pirámide, ¿no? Estos dos pedazos, estas dos igualdades se han utilizado, m sobre b igual a m' sobre b' que está dividiendo pasó a multiplicar, por eso acá lo tenemos multiplicando a m sobre b. M mayúscula representa la masa de toda la pirámide y m' la masa de este pedacito de pirámide pequeña, ¿no? Bien, acá directamente puede que este desarrollo que hemos hecho acá, a partir de acá, esté de más, ¿ya? Esté de más porque directamente podríamos haber utilizado este, que es el volumen de una pirámide de base circular. Hay distintas pirámides de base cuadrada, como serían las pirámides egipcias, ¿no? En este caso es de base circular, ¿no? Sí. Su base es una circunferencia de la pirámide. Entonces, podríamos utilizar directamente esta formulita y todo esto sería un poco de más, ¿ya? Pero bien, para que esté un poquito mejor la información, que como están llevando cálculo 2, seguramente hacen cálculos de volumen, me parece un poco apropiado también abordar el cálculo de volumen de esta parte, ¿no? Pero se puede omitir, se puede omitir. Por ejemplo, si fuera una pregunta de examen, pueden omitir esa parte y directamente plantear el volumen de una pirámide de base circular. Bien, pero este tipo de problemas es más apropiado para un examen final, ¿ya? Para un examen parcial no voy a introducir así un tipo de problemas con esta complejidad, mucho más sencillo, por supuesto. Tal vez habrá un integral, pero la integral va a ser sencilla igual. Ya, entonces, esta parte tal vez estaba de más, ¿no? Tal vez eso lo he hecho ver un poco pesadito. Ya, entonces, toda esta partecita de acá, a partir de acá,
hasta acá es el cálculo de este volumen. Entonces, directamente podríamos haber utilizado este volumen, pi tercios, altura por el radio al cuadrado, que es lo que se ha hecho acá, directamente reemplazar acá, y en función de esta formulita se ha planteado este volumen prima, ¿no? Que también sería pi tercios, su altura de toda la pirámide es esta, pero de este pedacito de pirámide que nos interesa, su altura es, si esto era y, ¿no? Si esto era y, perdón, ahí, todo esto vendría a ser h menos y. Entonces, su altura es h menos y, por eso acá h menos y. Y esta pirámide en la base tiene un radio R mayúscula, pero acá arriba su radio es X, ¿no? Es más pequeñito que R. Por eso acá como radio X al cuadrado se lo ha puesto. Directamente empezando de ahí, ¿no? Bien, ¿tienen alguna pregunta acá, jóvenes? No sé si respondí su pregunta, señorita, no sé si eso se refería, tal vez. Sí, está bien, Inge, gracias. Ok. Muy bien, entonces, hasta ahí sería elasticidad, jóvenes. Les dejo un ejercicio en el Classroom para el día lunes. Para el día lunes hasta las 15:45 lo suben. Es un problemita también de área variable, entonces analícenlo, jóvenes, y resuélvanlo. No creo que tengan problema. Muy parecido al problema que hemos resuelto con ese cilindro de sección transversal circular, ¿ya? Bastante parecido. Pero para el día lunes ese problemita, jóvenes. Como es integral, puede que necesite un poquito más de tiempo, entonces hasta el lunes lo resuelvo. Bien, ¿tienen alguna pregunta más, jóvenes? Tal vez, estaba escuchando algo ahí. Inge, yo le tenía que decir algo, un favorcito. Ayer en la tarea, traté de subirlo al Classroom el ejercicio que nos dio, unos 5 minutos antes, pero tal vez por temas del internet que tengo, de la red, tardó mucho y bueno, pude entregarle el trabajo, pero 2 o 3 minutos tarde. No sé si eso me puede considerar o ya no. Uy, jóvenes, respecto a eso tengan cuidado. Lamentablemente si aparece con retraso en el Classroom, va a valer mucho menos su tarea, ¿no? Porque